Hola amigos amantes del arte, bienvenidos a un nuevo video en el cual quiero mostrarles cómo he desarrollado este dibujo de un rostro femenino. Para las proporciones hemos utilizado el método Parramon del canon de la cabeza humana. El tamaño de los ojos es el tamaño de cada cuadrícula o cuadrado que ustedes pueden observar en este rostro. El trabajo lo realicé con los lápices grafito de término medio y suave. Esta marca de lápices es muy recomendable, aunque pueden existir en diferentes marcas. También la numeración desde este lápiz que he utilizado, el 2B, posteriormente se puede utilizar un 4B y también después al final en este trabajo yo utilicé el lápiz 9B. Mientras aumenta la numeración, quiere decir que es más suave. Por eso es muy recomendable utilizarlos para desarrollar el claroscuro o el efecto de luz y de sombra. Existen lápices bastante duros, los cuales son los H's. Estos lápices H sirven para poder trabajar las primeras líneas para que se pueda desarrollar muy bien la estructura, aunque yo recomiendo comenzar desde el lápiz HB. Este trabajo previamente ya lo he abocetado con las proporciones. Si ustedes observan el contenido de nuestro canal, pueden ver tutoriales en el cual nos basamos en el dibujo de las proporciones de forma lineal. En este trabajo o en este video le estamos dando más importancia al caso del efecto de claroscuro. Fíjense cómo al inicio se está desarrollando el trabajo de forma lineal. Siempre es importante trazar en orden el dibujo o el efecto de claroscuro, aunque posteriormente también se puede utilizar el efecto de difuminado. Yo suelo a veces recomendar el caso de una técnica mixta, es decir, utilizar el difuminado o esfumado y posteriormente también utilizar el caso del dibujo lineal. Muchas personas asumen que el dibujo o el caso de la técnica del difuminado es un tanto fácil y a veces es desmerecido, ¿verdad? Pero he visto yo muchos dibujantes que utilizan la técnica mixta, es decir, primero un difuminado y después se desarrolla el trabajo lineal. En este caso estoy utilizando un lápiz suave, por eso fíjense en pantalla como el gris todavía no es muy oscuro, es algo así como todavía pálido. Es interesante ver que este trabajo se está desarrollando con líneas, tratando de que la muñeca tenga una posición para poder trazar diferentes ángulos o curvas. Lo usual es girar el tablero o la hoja de papel, en este caso un cuaderno, pero yo he querido tratar de que se vea el proceso de trabajo sin hacer esos movimientos. Es un tanto más difícil, pero el video sale mucho mejor, más ordenado, pero realmente es un reto dibujar y grabar en video el proceso de trabajo, ¿no? Muchas personas, algunos estudiantes también intentan grabar sus dibujos en video y me han comentado que sienten que es un poco más difícil porque no se pueden asomar al caso del dibujo, ¿no? Porque, por ejemplo, para captar en video, la cámara tiene que estar en una posición cenital hacia arriba y no tiene que haber mucha interferencia de la cabeza, si no se estaría viendo partes de nuestra cabeza al momento de dibujar, ¿verdad? Pero como yo ya estoy desarrollando estos dibujos hace mucho tiempo y hago videos, para mí ya se ha tornado un tanto ya más fácil, pero realmente es un reto. Cuando hago dibujos sin grabarme es más fácil porque
Podemos girar, podemos acercarnos al dibujo o inclusive hay que tener un orden a la hora de grabar porque tiene que ser de corrido porque sería muy extenso el video si es que hacemos pausas, ¿no? Por eso es muy importante también hacer los cortes o edición del video. He notado también que muchas personas al observar los videos del canal cuando hacemos clases en vivo tienden a comentar que no se avanza mucho, ¿no? En cambio, con videos editados, si ustedes se fijan en pantalla, se hace un dibujo más rápido y creo que a algunas personas les gusta eso porque solamente están mirando y no están dibujando a la par de una clase, ¿no? Fíjense ahora cómo estamos también desarrollando el caso de el difuminado, como también lo que viene a ser el borrado de las partes brillantes. En este caso estoy utilizando un borrador a pilas, el cual nos facilita el trabajo para poder borrar zonas bastante pequeñas, detalladas, para después generar una textura brillante o generar también brillos bastante iluminados. Estos borradores ustedes lo pueden conseguir en cualquier bazar de arte. Actualmente inclusive se hacen envíos o pedidos por internet y no cuestan mucho, la verdad. Funcionan a pilas. En este caso yo estoy utilizando un borrador que utiliza 2 pilas tamaño AAA. Luego de hacer el difuminado, también el caso de el borrado de las zonas brillantes, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un lápiz 9B que es un tanto más suave. Ustedes van a notar en pantalla que tiene mayor intensidad a la hora de hacer sombras, ¿no? Esto es muy bueno ya que la primera base de grises ayuda para tratar de lograr un mayor realismo. Al presionar más fuerte el lápiz, lo que pasa es que generamos mayores contrastes, pero no debemos de tapar los grises previos. Inclusive los brillos se tienen que quedar para generar un mayor realismo. En el caso de los ojos es interesante ver que el iris siempre está tapado por el párpado superior, porque si lo hacemos que sobre o que el iris esté un poco más redondo por completo, haríamos que el rostro se vea un tanto asustado o asombrado. Siempre noten ustedes que en todos los dibujos de personas un tanto serenas que estén posando para dibujar, siempre se tiende a tapar un poco de la parte superior del iris. En el caso de las cejas hay que mantener también la textura. Para el cabello es interesante reservar también las partes brillantes, pero a la vez también tenemos que hacer que el lápiz tenga mayor presión para poder generar unas partes oscuras para que se note la calidad del cabello o del pelo. Es importante no apoyarse mucho al papel porque si no estaríamos un tanto manchando el trabajo también, ¿no? Estaríamos como difuminando con la muñeca y a veces la palma de la mano puede estar gris, puede oscurecerse, es decir, se puede manchar, haciendo que la muñeca también sirva como difuminador. Eso no es necesario o sería un error porque si no todo se mancharía y habría un problema. Una recomendación para ello es utilizar un borrador maleable, es decir, un limpiatipo. El limpiatipo es como si fuese una plastilina en el cual podemos modelar el caso del borrador para partes pequeñas o grandes, pero lo más importante es que puede generar la limpieza de zonas manchadas o también generar brillos o medios tonos también, porque un borrador común o precisamente el borrador a pilas que les mostré genera el blanco, es decir, quita totalmente el lápiz de la hoja de papel y hace que brille mucho, ¿no?
En ese caso, el limpiatipo lo que hace es que se puede controlar inclusive el borrado, dejando partes grises para generar un mejor volumen. Usualmente también se recomienda dibujar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como cuando se escribe, para de tal manera ir controlando el dibujo y también para que no se manche mucho. Los lápices siempre se tienen que utilizar desde un 10% de presión, es decir, sin apretar mucho, y poco a poco, cuando necesitemos mayor intensidad, mayor contraste, mayor oscuridad, se pueden ir presionando más fuerte. Al inicio esto a veces es difícil de controlar, yo veo en los estudiantes, pero se aprende con la práctica, ¿no? La suavidad. Es como cuando uno también aprende a tocar un instrumento musical. A la primera no nos va a salir, quizás no lo controlamos muy bien, pero con la práctica esto se va aprendiendo y poco a poco generamos una escala muy favorable de grises para lograr un mayor realismo en el dibujo. En este caso estamos hablando de los efectos de claroscuro, texturas, ¿verdad? Pero como ya les decía, tenemos muchos videos en el canal, los cuales trabajamos con diferentes métodos. Yo digo que esto sería como el método Páramo, ya que en su libro encontramos estas proporciones del canon de la cabeza humana. También en otros videos mostramos el método Loomis de Andrew Loomis, que también publica en sus libros un método para poder trabajar el caso de la construcción de la cabeza humana. Considero que esta forma de trabajo, primero con retículas o cuadrículas, nos ayuda a ver la proporción del rostro. No piensen un tanto así que es como hacer un trabajo a escala o solamente un calco de un dibujo de un rostro, sino hay que entender las proporciones, como les comentaba al inicio de este video. El caso de los cuadrados o retículas tiene el tamaño de los ojos, y si ustedes se dan cuenta, en la mitad de los ojos o entre los dos ojos debe existir un cuadrado más, es decir, un ojo. ¿Cuánto de tamaño debe existir desde las cejas hasta la punta de la nariz? O como se ve aquí, el caso de las fosas nasales, son 2 cuadrados. Es decir, tienen que ser 2 ojos, la proporción de 2 ojos. Y así sucesivamente, entre cada rasgo facial debe haber una proporción equilibrada para que se vea un rostro un tanto ideal, es decir, un rostro bello. Se dice que muchos rostros no son canónicos, es decir, no obedecen a estas proporciones exactas, pero sí, si uno entiende cuánto sería la proporción ideal, podemos dibujar otros rostros que no son canónicos y darnos cuenta qué rasgos de repente son más distinguidos en cada rostro. Si la nariz es más grande, más pequeña, si los ojos son más grandes o pequeños, o si los labios también están ubicados un poco más arriba, más abajo. A veces pasa que el surco nasolabial también puede haber una proporción más grande en determinados rostros o otros más pequeñitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que ver esa proporción en cada rostro que dibuja. También hay personas con rostros más ovalados, más redondos, más alargados. Entonces, esto nos va a ayudar a entender la proporción y cuán diferente o cuán lejano es de un rostro canónico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este tipo de ejercicios ayudan mucho para poder entender las proporciones del rostro. Lo más importante para empezar a dibujar el rostro o un retrato es primero hacer un dibujo proporcionado. Todavía no piensen en el caso del parecido. Hay muchos principiantes que están más preocupados en el parecido que en las proporciones. Esto poco a poco se va practicando o se va desarrollando. Entonces, primero traten de que sus dibujos sean proporcionados, de que se vea un rostro femenino, masculino o de una persona joven o mayor.
Posteriormente ya se buscará el caso del parecido, ¿verdad? Porque al inicio, si nos sale un rostro desproporcionado con un ojo más grande que el otro, la nariz un tanto chueca, los labios más pequeñitos, los errores usuales de los principiantes es, por ejemplo, que los labios lo hacen, ambos labios, el labio superior y el inferior, como si fuesen iguales, y sale muy caricaturesco a veces, muy resumido y no parece real. Y también el caso del mentón o quijada, a veces lo hacen muy grande o muy pequeño, o a veces en punta, ¿no? Entonces primero hay que ver el caso de las proporciones. Ahora, para el caso del parecido, hay muchas recomendaciones para poder lograr el trabajo, y una de ellas también es utilizar el caso de la cuadrícula, ¿no? Una cuadrícula que nos indique cuánto de distancia puede haber entre un rostro canónico y un rostro de una persona, ¿ya? Entonces, en ese sentido sería muy bueno también ver ese caso. En el libro de Páramo, en la última parte, también menciona el caso de, para lograr el parecido, hay que ver el rostro como si fuese una caricatura. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver qué rasgo facial es característico de la persona. Es decir, si tiene la nariz más grande, más ancha, los ojos achinados, los labios un tanto muy gruesos, todo ello, ¿no? Así es que, tomando en cuenta eso, podemos hacer que el dibujo se parezca más a la persona. Es algo así como caricaturizar a un retrato o a una persona, pero no se debe exagerar. De hecho, a mi parecer, los dibujantes de caricaturas de ese estilo político o un poco más realista, fíjense cómo en sus dibujos pueden lograr un parecido a un personaje, porque realmente es exagerado las proporciones, o a veces la nariz muy grande así, de determinados personajes, pero uno los reconoce. ¿Y cómo se puede lograr eso? Es que es la maestría del dibujante. Creo yo que un buen retratista podría llegar a ser un buen caricaturista, ¿correcto? Muy bien, noten ahora en pantalla cómo ya se puede ver el caso de el contraste, es decir, con el lápiz 9B, que es más blando, se puede lograr un grisado y bien contrastado. En este caso se puede ver, ¿no? Se puede identificar por dónde están las luces y hacia dónde van las sombras. Esto es muy importante porque si no, podríamos hacer que el rostro se vea muy moreno o muy pálido. Entonces siempre se tiene que acompañar con esos recursos de claroscuro y generar esos tonos intermedios. Algo importante también es el caso de la anatomía artística. Hay que ver un poquito qué hay detrás de los rasgos faciales, qué hay detrás del rostro. Quizás los huesos para ver las salientes en los pómulos, las cuencas del ojo, es decir, esos espacios donde se alojan los ojos como una especie de hoyos en un cráneo. Eso es muy importante saberlo también. Los músculos de los ojos, los labios, ¿no? Porque eso nos van a ayudar a generar un mejor realismo también. Ahora, fíjense, les quiero mostrar el caso de un spray que yo utilizo, que es laca de cabello. Esta laca de cabello va a ayudar a que se conserve mejor el dibujo y no se vaya a manchar. Claro que existen lacas especiales para dibujantes, pero yo utilizo esta laca porque es más cómodo y barato. En este cuaderno de dibujo que les estoy mostrando también tenemos diferentes trabajos, diferentes apuntes, bocetos, porque eso sí, es muy importante la práctica. No dejen de dibujar todo el tiempo, por lo menos dedíquense
al día a dibujar quizás media hora, una hora o un par de horas. Eso es muy importante porque así pueden encontrar mayor avance para que ustedes puedan mejorar en sus trabajos. Siempre es importante dibujar diferentes temáticas, desde bodegones, paisajes. Por ejemplo, acá también hemos utilizado el caso del lápiz blanco para dibujar sobre una cartulina negra. Entonces, anímense por favor a seguir dibujando y espero que este video les haya servido como motivación. Pónganle un like y nos veremos en otro video. Hasta pronto.